country can fight this pandemic alone. La pandemia del nuevo coronavirus sigue acelerándose en el mundo. Así lo advirtió el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. It took more than 3 months for the first 1 million cases to be reported. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. A political crisis. Its effects will be felt for decades to come. Europa sigue siendo el continente más golpeado por la epidemia, pero busca dejarla atrás. Los países avanzan a grandes pasos para terminar el confinamiento que ha paralizado las economías. Francia permitió a partir del lunes la reapertura de numerosos establecimientos de ocio como los cines. Cuando estás en el cine y ves una película, estás dentro de la película, solo sales al final, y por eso es crucial ir al cine. La experiencia no tiene absolutamente nada que ver con mirar una película en una pantalla de computadora, sacas mucho más provecho de ella. El mundo del deporte también sigue reanudando sus actividades, tras un parón de varios meses. El domingo fue un día especial en la ciudad italiana de Bérgamo, una de las más enlutadas por la pandemia, que pudo volver a albergar un partido del Atalanta. Falta el público en el estadio y también las emociones que solo los fanáticos pueden transmitir, pero tiene sentido comenzar de nuevo el campeonato de esta manera porque la salud debe estar en primer lugar. Las autoridades igual piden prudencia ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad como en China, donde después de 2 meses sin nuevos casos se han detectado más de 220 contagios en Pekín. En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias, que según dijo, pueden ocurrir en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados. Algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo 2 o 3 meses. Esto indicaría que la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo. Según un estudio de la Universidad de Medicina de Chongqing, el nivel de anticuerpos de la gran mayoría de un grupo analizado de contagiados disminuyó significativamente 2 o 3 meses después de la infección. El análisis concluye que las infecciones asintomáticas muestran niveles de anticuerpos más bajos que los casos confirmados, aunque son similares en ambos grupos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe científico el pasado 24 de abril en el que aseguraba que no hay ninguna evidencia que pueda probar que los anticuerpos producidos tras la infección por coronavirus puedan proteger al cuerpo de una segunda infección. Otro estudio de científicos chinos y estadounidenses analizó a 23.000 trabajadores sanitarios de los hospitales de Wuhan, el epicentro de la pandemia, directamente expuestos a pacientes. Los expertos estimaban que al menos un cuarto de los mismos estaban infectados de coronavirus, pero solo un 4% de los 23.000 había desarrollado anticuerpos tras los análisis realizados. Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de 1 millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios. Las autoridades descartaron la reapertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000. La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes la tasa de mortalidad en la República Argentina. La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. Venezuela, por su parte, anunció que radicalizará a partir del lunes las restricciones a la circulación en varios estados, ante un peligroso incremento en los contagios. Dentro de las medidas de restricción y las barreras especiales que aplicaremos
En estos estados está el cierre de los servicios del Metro de Caracas y los Valles del Tuy. El anuncio se produce luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara la existencia de números preocupantes en las últimas semanas, coincidiendo con una flexibilización vigente desde principios de junio que consiste en 7 días de reactivación de actividades económicas seguidos por 7 días de cuarentena. México vuelve a superar los 1.000 muertos por COVID-19 en un solo día. Este domingo se registraron 1.044 decesos. El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud daba los últimos datos. La cifra total de fallecidos es de 21.825. De los más de 180.000 casos confirmados, algo más de 24.000 están activos. Tras Brasil, México es el segundo país más afectado por la pandemia en Latinoamérica. A nivel mundial, México sube al 14º lugar con más positivos y se afianza en el 7º lugar con más muertes. Las autoridades de Ciudad de México han tenido que dar marcha atrás en sus planes de relajación del confinamiento. Este lunes tenían previsto reabrir mercados, tiendas, bares y restaurantes. Finalmente permanecerán cerrados al menos una semana más. Así, la capital permanece en rojo en el llamado Semáforo Federal de Actividades Económicas, en el que permanecen 15 estados mexicanos. Los otros 17 están en naranja, donde ya se puede ir a los gimnasios con un 50% de aforo y cita previa, y a cines, teatros, museos, centros comerciales y lugares de culto con una cuarta parte de su ocupación habitual. De vuelta a la acción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó el sábado por la noche a los mítines que tanto le gustan, ignorando las advertencias sobre el nuevo coronavirus. Sin embargo, no logró reunir a la multitud esperada para darle un impulso a su campaña para la reelección, que espera conseguir en los comicios del 3 de noviembre. Comenzamos nuestra campaña y solo quiero agradecerles a todos. Ustedes son guerreros. He estado viendo las noticias falsas durante semanas y todo es negativo. No vayan, no vengan, no hagan nada. Nunca había visto algo así. Ustedes son guerreros. Gracias. Tenemos gente muy mala afuera. Durante su discurso de cerca de 2 horas, Trump se burló de su adversario demócrata Joe Biden, a quien presentó como un político que no ha hecho nunca nada en medio siglo de carrera en Washington. Joe Biden is not the leader of his party. Joe Biden no es el líder de su partido. Joe Biden es una marioneta indefensa de la izquierda radical, y él no es un izquierdista radical. Ya no creo que sepa lo que es. I don't think he knows what he is anymore. A pesar de una campaña eclipsada por el confinamiento decretado contra la pandemia, el ex vicepresidente de Barack Obama ha aumentado su ventaja sobre Trump en los sondeos. Make America great again. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó al fiscal federal de Manhattan, quien investiga a personas cercanas al mandatario y se negaba a renunciar. Así lo anunció el sábado el secretario de Justicia estadounidense William Barr en una carta enviada al funcionario despedido Geoffrey Berman, a quien acusó de haber optado por el espectáculo público por sobre el servicio público. Desde que fue designado en 2018, Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump, Michael Cohen. También investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos del mandatario, y a 2 asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al presidenciable demócrata Joe Biden en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente. Barr había anunciado el viernes la renuncia de Berman e indicó que Trump nominaría en su lugar al jefe de la Comisión de Valores, Jay Clayton, un abogado corporativo sin experiencia en procesamientos. Pero el fiscal, que fue donante de la campaña presidencial del republicano, dijo haberse enterado de su aparente salida en el comunicado y dijo que no renunciaría hasta que el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. El gobierno alemán exigió este lunes respeto hacia la policía y condenó todo tipo de intento de desacreditarla en medio del clima generado por las protestas antirracistas de Estados Unidos y tras los disturbios del pasado sábado en Stuttgart.
donde 19 agentes resultaron heridos. Durante una visita a la zona de los disturbios, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, recalcó que el cuerpo policial merece el respeto de los ciudadanos, sobre todo después de que la sociedad ha vivido momentos muy complejos por las restricciones derivadas de la pandemia, en los que las fuerzas de seguridad han asumido funciones desacostumbradas. La reacción del titular del Interior se da tras los violentos enfrentamientos del pasado sábado en Stuttgart, en los que varios centenares de personas, jóvenes en su mayoría, saquearon comercios y lanzaron todo tipo de objetos contra las fuerzas de seguridad. Los hechos ocurrieron tras una serie de controles por venta de droga y al detectarse varias fiestas espontáneas en el centro de la capital Land de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. El saldo, más de una veintena de detenidos, la mitad de ellos extranjeros de diversas nacionalidades, según informaron las autoridades. Ucrania desclasificó nuevos documentos sobre el desastre de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, y reveló otros accidentes en la central nuclear antes del de 1986. La nueva información sale a la luz en el libro titulado El dossier de Chernóbil de la KGB, desde la construcción hasta el accidente, presentado por el Servicio de Seguridad ucraniano conjuntamente con el Instituto de la Memoria Nacional del país. Entre los documentos que incluye el libro hay informes sobre otros accidentes que ocurrieron antes de 1986 y la transcripción de las comunicaciones telefónicas en la noche del 26 de abril. Además, en la publicación se recoge información sobre el comienzo de la investigación de la catástrofe, así como datos sobre el inicio de la construcción del sarcófago protector sobre el reactor accidentado, entre otros documentos. De acuerdo a datos oficiales, la explosión en el reactor 4 de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. Desde el pasado 25 de mayo, Grecia vuelve a disfrutar de sus rutas marítimas. Pero en verdad no ha sido hasta el 15 de junio que el turismo ha podido disfrutar de ellas, una vez que se han abierto las fronteras del país. Euronews ha querido saber cómo ha sido el regreso a la nueva normalidad en uno de estos barcos, viajando hasta Paros durante un fin de semana. Actualmente, estas embarcaciones solo pueden ir al 65% de su capacidad total, pero como se encargan de recordarnos, ni siquiera llegan ahora mismo a esa cifra. No hemos alcanzado esta capacidad todavía. Los números han caído mucho con respecto al año pasado, antes de la pandemia, confiesa el capitán Kyriakos Chorianopoulos. Y esto se aplica tanto a nuestro barco como al turismo en las islas. Nada más embarcar, nos vemos obligados a leer y rellenar una hoja con la que tenernos localizados y que se guardará en los archivos de la compañía durante 2 semanas. Sin ella, el acceso al barco está prohibido. Las cabinas se desinfectan de manera constante y en ellas pueden viajar hasta 4 personas si son familia y no más de 2 en caso contrario. En caso de que un pasajero tenga síntomas sospechosos, se activa un protocolo especial, aislando a esta persona en una cabina especialmente designada a este caso hasta que el barco llegue a puerto, donde se harán cargo las autoridades locales. Por supuesto, no puedes sentarte donde quieras, y mientras estés a bordo debes llevar siempre puesta una mascarilla, incluso en la cubierta del barco. La tripulación se encarga permanentemente de recordar estas normas. Hay que llevar mascarilla en todos los espacios y evitar las grandes reuniones. Recordamos a los pasajeros que deben mantener las distancias en todo momento. Y todas las superficies están siendo constantemente desinfectadas para evitar la propagación del virus. La ansiedad es alta, pero la responsabilidad personal y las medidas que tomamos hacia nuestros clientes y colegas nos mantienen a salvo. En las cafeterías del barco los clientes deben mantener 1,5 metros de distancia y se les aconseja siempre que paguen con tarjeta de crédito en vez de en efectivo. Fin del viaje, no ha sido tan difícil. Todo lo que tenía que hacer era llevar puesta mi mascarilla, guardar las distancias y mantenerme a salvo. Pekín continúa aumentando su capacidad para realizar test para contener el brote de coronavirus en la capital y ha conseguido que sus laboratorios puedan ya analizar hasta 1 millón de muestras al día. La capacidad para hacer pruebas se ha duplicado en los últimos días con la llegada a la ciudad de personal sanitario y laboratorios móviles procedentes de otras provincias que pueden analizar hasta 230.000 muestras diarias.
Los nuevos contagios por el brote que se detectó el pasado 11 de junio en Shinfadi, el principal mercado de alimentos frescos de la capital, descendieron hoy hasta 9 frente a los 22 registrados el día anterior. En total, son 236 contagios relacionados con el mercado de Shinfadi desde el inicio del brote, que se descubrió cuando la ciudad llevaba 55 días sin un solo nuevo caso y cuyo origen exacto todavía se desconoce. Pekín ha dado prioridad a los test a gran escala entre los empleados de 36 industrias de alto riesgo, como servicios de comida a domicilio, supermercados, centros comerciales, mercados y centros de distribución de alimentos. Otras empresas, por su parte, han decidido también realizar voluntariamente pruebas a sus empleados. China registró el domingo 18 nuevos casos de coronavirus, 7 de ellos procedentes del exterior y 11 a nivel local, de los cuales 9 se registraron en Pekín. La capital china aumentó la semana pasada el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19, en un intento de frenar la propagación masiva del brote detectado en el principal mercado de la capital, que hasta ahora deja 236 casos confirmados. El jefe de epidemiología del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades afirmó el pasado jueves que el brote ya estaba controlado, gracias a las medidas adoptadas para contenerlo y que la curva se iría aplanando poco a poco. Asimismo, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados de la capital, así como para trabajadores de servicios de suministro de comidas y bebidas, supermercados y centros comerciales. Y es que Pekín ha realizado pruebas de coronavirus a 2,22 millones de personas. Además, todas las clases presenciales están suspendidas y se aconseja a los residentes que trabajen desde casa, mientras que las comunidades en áreas de riesgo alto han quedado selladas y no se permite que nadie salga de ellas. La Comisión Nacional Sanitaria China no informó de ninguna nueva muerte en todo el país ni de altas hospitalarias en las últimas 24 horas. Por lo tanto, el total de casos confirmados que permanecen ahora activos en China es de 349, 12 de ellos en estado grave, de entre los 83.396 contagios contabilizados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4.634 muertes. Corea del Norte planea enviar a Corea del Sur unos 12 millones de panfletos propagandísticos por medio de globos y a modo de castigo, como represalia por las acciones similares llevadas a cabo por activistas surcoreanos. El régimen que lidera Kim Jong-un amenazó con esta medida después de anunciar la semana pasada que rompía el diálogo con el país vecino y que iba a remilitarizar la frontera entre ambas Coreas. Ante este anuncio, decenas de activistas surcoreanos salieron a las calles de Seúl para manifestarse en contra de la medida. El régimen de Pyongyang ha impreso unos 12 millones de panfletos que recogen lo que ellos denominan como la ira y el odio del pueblo norcoreano y ha preparado varios tipos de equipamiento que harán llegar esa propaganda a territorio surcoreano, entre ellos unos 3.000 globos. El régimen norcoreano no precisó cuándo está prevista la distribución de los panfletos y también rechazó dialogar con Corea del Sur. Los analistas consideran que el régimen norcoreano ha encontrado en el envío de globos con propaganda una excusa para endurecer su estrategia en la fracasada cumbre sobre desnuclearización de Hanoi de febrero de 2019 con Washington, en la que Pyongyang aspiraba a lograr una relajación de sanciones. Casos que siembran dudas mientras se perfila la reanudación del circuito ATP. El tenista croata Borna Coric informó el lunes que dio positivo por coronavirus, al igual que el búlgaro Grigor Dimitrov, quien lo había anunciado un día antes. Ambos participaron en el Adria Tour, una fiesta del tenis organizada por Novak Djokovic en los Balcanes para llenar el espacio en el calendario. Las imágenes que había dejado la etapa de Belgrado de la exhibición llamaron la atención en el mundo, con partidos a estadio lleno, muy pocos usando mascarilla y jugadores abrazándose en la pista. Dimitrov dejó la competición tras haber perdido contra Coric, mostrando claras muestras de fatiga. El anuncio de su positivo desembocó en la anulación de la final del torneo en Zadar, Croacia, entre Djokovic y Andrei Rublev. La prensa local informó que 2 entrenadores, uno de Djokovic y otro de Dimitrov, también dieron positivo, y que el número 1 mundial dejó rápidamente la ciudad para viajar a Belgrado, donde se sometió al test el lunes. También participaron en el Adria Tour el alemán Alexander Zverev y el austríaco Dominic Thiem, quien luego fue parte de otro torneo de exhibición en Francia con más tenistas de la élite mundial. El australiano Nick Kyrgios criticó la decisión de haber llevado a cabo la exhibición. En su cuenta de Twitter deseó una pronta recuperación para sus colegas, pero afirmó que lo que sucedió es lo que pasa cuando no se respetan todos los protocolos y luego remarcó que esto no es una broma.